de las ciudades. Vean el esfuerzo de la gente. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo nuestro Señor Jesucristo? Compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Y cuántos comieron, hermano? Todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué nos enseña esta historia de este milagro de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano? Se han hecho muchas predicaciones de que nuestro Señor es nuestro proveedor, de que confiemos y nunca nos va a hacer falta de comer. ¿Qué usted vio ahí, amado hermano? ¿Qué vio usted? El poder, dice ahí, hermano, que el poder de Cristo. ¿Cuál, hermana? Dice que ahí está el amor de Dios, la sabiduría. Sí, sí está todo eso, amado hermano, pero ¿cuál es lo principal de esta historia? Dice la hermana que predicarles el evangelio. Ahorita vamos a ver, amado hermano, que toda esta historia es para revelarnos que Jesucristo es el pan de vida. A ver, ¿quién es Jesucristo? Recuerde que toda la Biblia va a exaltar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia. De hecho, los que hemos estudiado el Antiguo Testamento, ahora sabemos que todo es sombra y figura de Cristo. Todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Todo hacia qué apuntaba? Hacia Cristo. La descendencia de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás, Cristo. El hijo que Abraham iba a tener, que a través de él iban a ser bendecidas todas las naciones, Jesucristo. El rey que iba a descender de David, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia es Cristo-céntrica. ¿Sí? Ahorita esta historia que vamos a ver, la multiplicación de los panes, va a terminar en Cristo revelándose como el pan de vida. Todo aquel que en él crea, lo coma, tiene vida eterna. Esta historia está en los 4 evangelios. A ver, ¿esta historia dónde está? ¿Por qué 4 evangelios? ¿No sería suficiente nada más un evangelio? ¿Por qué están los 4 evangelios? Porque son 4 maneras de cómo lo vieron cada uno de los que lo escribió. Y vamos a ver que todos se complementan y nos ayudan a entender realmente lo que es toda la historia. Amén. Miren, por ejemplo, ahí en 14:13 dice: oyéndolo Jesús. ¿Qué es lo que oyó Jesús? Hace una semana vimos que Juan el Bautista, ¿qué? Había sido muerto. Pero aquí dice: oyéndolo Jesús. ¿Qué habría oído Jesús ahí? Dice ahí que la muerte de Juan el Bautista. No, pareciera que así, que hay una secuencia. No, mire, fíjese para qué sirven los demás evangelios. Vamos a verlo. Lucas 9:1. Vamos a ver a qué se refiere oyéndolo Jesús. Lucas 9:1. Por eso tenemos que enseñar el consejo que, amado hermano, completo. Tienes que estudiar todos los evangelios. Amén. Vamos a ver qué oyó Jesús. ¿A qué se refiere? En el capítulo de Lucas 9, ¿qué dice que hizo Jesús? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar, ¿qué? Enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Siempre acuérdese que lo principal es predicar el evangelio. ¿A qué los envió? A predicar el evangelio. ¿Sí? Porque ¿cómo agradó a Dios salvar a los pecadores? Por la locura de la predicación del evangelio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tenían que ser sanidades? Como testimonio de que ellos habían sido enviados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dice ahí que los envió? Bueno, en el 10, ¿qué dice para avanzar? ¿Qué dice en el 10? Vueltos los apóstoles,
le contaron todo lo que habían hecho. A eso se refiere que oyéndolo Jesús. O sea, ¿qué estaba oyendo Jesús? Lo que los apóstoles habían hecho y dicho. ¿Cuántos dicen amén? Y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban, ¿qué ser? Curados. Si usted sigue leyendo, amado hermano, ahí habla del milagro de alimentar a la multitud, a los 5,000. ¿Sí lo ve ahí en el 14, por ejemplo? ¿Sí ve que es la misma historia? Bueno, entonces regresémonos ahora sí a Mateo 14, 13 otra vez. Entonces, ahora sí entiende qué oyó Jesús. Lo que los apóstoles habían hecho. Amén. Vinieron a entregar cuentas de lo que habían hecho. Ahí dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie ¿desde qué? Desde las ciudades. Fíjese, la gente sí seguía de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo, pero no por el motivo correcto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué seguían a Jesucristo, amado hermano? Les daba de comer, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Ahora dice ahí, dice que se fue a un lugar desierto, ¿verdad? ¿Por qué se fue a un lugar desierto nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se habría ido a un lugar desierto? Dice la hermana que a orar. Vamos ahí a Marcos 6:30. ¿Cuál fue el propósito de irse a ese lugar desierto? Para darle descanso a sus discípulos, a sus apóstoles. Y aquí quiero que entienda que el ministerio es un gran trabajo. A ver, ¿qué es el ministerio? Una vez le preguntaron a un niño en la escuela dominical, ¿tú qué quieres ser de grande? Pastor. ¿Por qué? Porque no hacen nada para descansar. Muchos piensan que los pastores somos flojos porque no tenemos un trabajo secular como los demás. Ya me gustaría verlos a ustedes, hermano, haciendo tema tras tema tras tema. Dice el pastor Sugel que toda la semana estudiamos, llega el domingo y predicamos, se duerme la gente. ¿Y qué cree que empezamos a hacer mañana? Volver a estudiar y a orar el tema de la semana. Y esto es por toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Yo ya llevo 10 años en la iglesia, otros 6 años en células, y toda mi vida predicando la palabra de Dios. Y para los que están empezando a predicar, pregúntenles si es fácil predicar, hacer un tema, pregúntenles. Mañana tenemos la hoja en blanco, nuestra mente todavía está viendo a ver cómo vamos a desarrollar el tema. Es un gran ¿qué? Trabajo. Vean aquí los apóstoles, vamos a ver aquí Marcos ¿qué? 6 ¿qué? 30, vean lo que dice ahí. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían ¿qué? Enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y ¿qué? ¿Por qué se fue Jesús a un desierto? Para que sus apóstoles ¿qué? Descansaran. ¿De qué? Miren, vean ahí lo que dice ahí. Porque eran muchos los que iban y venían. ¿Cuánta necesidad había, hermano? ¿Cuántos enfermos se imagina usted que oyeron que estaban sanando, o oyeron que estaban dando de comer? ¿Cuánta gente cree que seguía ahí a los apóstoles, a Jesucristo? Multitudes. Dice que a veces no comían, a veces no dormían. Dice ahí, de manera que ni aún tenían tiempo para ¿qué los apóstoles? Para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ahí ponga atención que se fueron solos, No, Jesús no fue con ellos, porque la próxima semana vamos a ver que Jesús los alcanza. ¿Cómo cree que los alcanzó Jesucristo? Caminando sobre el mar, sobre las aguas. Vea cada detalle porque está escrito ahí, amén, ¿sí? Pero muchos le vieron ir, vea la gente, estaba atenta de que se fueron los apóstoles, ¿verdad? Y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Vea el esfuerzo de la gente por buscar a los apóstoles y a Jesucristo. Y llegaron antes que ellos y se juntaron, ¿qué dice? A él. Ahora en Mateo 14:14, otra vez, vamos avanzando ahí, Mateo 14:14.
Saliendo Jesús vio una gran multitud. A ver, ¿cuántos había, hermano? Una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. ¿Cómo mostró su compasión de ellos? Ahí léalo, no invente, ahí lea lo que dice ahí. Sanando a los que estaban enfermos. ¿Sí? Vio que estaban enfermos y ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Los sanó. Si nos quedamos ahí, alguien podría hacer una predicación de que ven a Cristo y van a sanar todas tus enfermedades. Y no es que Cristo no nos quiera sanar, amado hermano, pero Él tiene propósitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Lucas 9:10? Porque no solo lo sanó, porque la mayor necesidad del ser humano no es física, hermano, sino espiritual. El hombre desgraciadamente piensa que su mayor necesidad es física. Es el alimento físico, la sanidad física. ¿Sí será importante el alimento físico? Sí, porque de él depende nuestra vida física. ¿Cuál será? Amén. ¿Sí será importante nuestra salud física? Pero hay algo más importante, dile al que está a tu lado. Hay algo más importante, porque tú puedes estar sano físicamente y aún así te vas a morir. ¿Cuál será? Amén. ¿Sí? Pero si tienes a Cristo, vivirás para siempre. ¿Para cuándo vamos a vivir, amado hermano? Para siempre, con nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice en el 10, vamos a leer desde el 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándoles, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino. A ver, ¿qué más hizo aparte de sanarlos? Les predicaba la palabra de Dios. Hoy en día se hacen noches de milagros, se cita a la gente, ven por tu milagro, noches de gloria. ¿Sí los has escuchado por ahí? Noches de oración, muchas cosas. Lo único que no hacen es predicar la palabra de Dios. Dígame, ¿de qué les sirvió a toda esa gente todo lo que hicieron si no escucharon la palabra de Dios? De nada. Hay gente que se jacta de tener el poder de Dios porque dice tener dones de sanidad. Lo único que no tiene en su vida es el evangelio. Yo conocía gente de la iglesia de donde yo vengo, que éramos como 1000. Había hermanos que se jactaban de tener dones de sanidad. Cuando yo andaba con ellos, jamás me hablaban la palabra de Dios. La gente que se nos acercaba no le hablaban la palabra de Dios. ¿De qué servía que a lo mejor si sanaban algunas personas? ¿De qué servían? No sirve de nada. Si el Señor Jesús no te salva, no importa cuántas bendiciones recibas, tú estás muerto en tus pecados y delitos. Entonces, ¿será importante lo que está haciendo aquí Cristo? O sea, ¿qué hacía? Los sanaba, pero les predicaba. Ahora, vamos a ver ahorita que ellos no les interesó la palabra de Dios. De hecho, ni siquiera saben la importancia y el poder que tiene la palabra de Dios. Aquí hay gente que puede estar aburrida, ya quiere irse, no quiere oír la palabra, pero él no sabe que en la misericordia de Dios esa palabra está siendo sembrada. Y esa palabra tiene el poder para transformar un día su vida. Y oramos, amado hermano, por ello cada día. ¿Cuántos dicen amén? En Marcos 6:34, vea lo que dice. Marcos 6:34. Ahí habla más específicamente de por qué les predicaba, hermano. ¿Por qué les predicaba? Marcos 6:34. ¿Ya lo tiene? Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ya no solo porque estaban enfermos, sino porque, a ver, ¿qué vio Jesucristo en su pueblo? Que nadie les estaba enseñando la palabra de Dios. Eso vio. O sea, a ver, ¿para qué Dios le dio la ley, los mandamientos a Moisés? ¿Para qué?
para que le enseñara al pueblo. No se los dio para que viera las tablas y dijera, ay, qué bonitos mandamientos y los voy a guardar ahí en el arca del pacto. No, se los dio para que enseñara al pueblo. El pueblo tenía que conocer a Dios a través de la palabra. ¿Cuál es el amén? Tenía que conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuántos de aquí tienen Biblia en su casa? ¿Para qué crees que la tienes ahí? ¿Para que se vea bonita en tu librero? Es que algunos la tienen escondida en el ropero. Yo recuerdo que yo cuando no era cristiano, se los he contado, pero me va a aguantar, se lo voy a contar otra vez. Me vendieron esa grandota así que tiene como filo de oro, con la virgencita en la portada, no sé si se las ha visto, unas grandotas así, bien caras, hermano. Hasta te la venden en pagos. Pero yo la compré porque se veía bien bonita y tenía mi librero. Dije, pues para mi librero. Y la compré, la quise leer, me aburrió, la cerré y ahí estuvo de adorno. Pero ahí la tenía. 10 años más adelante, con esa Biblia el Señor me alcanzó. Me metía yo al baño para que mi esposa no me viera, ahí con el librote ahí, en el baño, imagínense. Ahí me la leía hasta que leí la historia del hijo pródigo y ahí Dios tuvo misericordia de mí. Ahí me mostró mi pecado y pude entender por qué Cristo había muerto por mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí la tuve, 10 años estuvo adornando mi librero. Bueno, ¿cuántos años tendría la palabra de Dios el pueblo de Israel? Dice el hermano que toda su vida, póngale que como 1000 años que haya tenido la palabra de Dios ahí. Yo no soy bueno en calcular, pero 1000 años que la hayan tenido ahí, no la enseñaban al pueblo. Cristo acusó a los líderes religiosos de enseñar mandamientos de hombres como la palabra de Dios. A ver, ¿qué les enseñaban? Mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. ¿Cuántos de aquí venimos de la Iglesia Católica Romana? Que tú te acuerdes, a ver, no sé si llegaste a ir a un estudio, no sé, pero en la misa, ¿qué aprendiste? ¿Qué te acuerdas que hayas aprendido? Porque yo recuerdo que sí leían algunos versículos. Leían y decían, esta es palabra de Dios. ¿Pero te la explicaban? ¿Alguna vez te dijeron que tú eras pecador? Yo no recuerdo que alguna vez me hayan dicho, los borrachos se van a ir al infierno. Yo no recuerdo que me hayan dicho eso. ¿Pero qué dice la Biblia? Que los borrachos, adúlteros, fornicarios, rateros, mentirosos, homosexuales van a tener su parte en el infierno. ¿Será bueno eso que te dice Dios? Porque va a haber gente que va a decir, ¿quiénes son ustedes para juzgar? No somos nosotros, es la palabra de Dios. Y te está diciendo que no vas a entrar para que te arrepientas. ¿Para qué nos lo está diciendo? ¿Para ofendernos nada más? Y nos enojemos y digamos, ay, ¿por qué me ofendes? No, porque Dios estableció que es la manera de que te va a salvar, mostrándonos nuestro pecado. ¿Sí te acuerdas que te creías bueno como yo? Yo era el más bueno de mi familia, hermano. Bueno, así me consideraba yo. Y también mi familia me consideraba como el más bueno porque no me veía vicios. Era un hombre sin vicios, pero no sabía lo que estaba oculto. Cuando mi esposa me conoció realmente, se espantó, porque también ella tenía un concepto de mí diferente. Pero gracias a Dios en Cristo soy nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué enseñaban los judíos, amado hermano? Sus tradiciones, que si querías ser santo, lavaras tu plato 20 veces, tus manos 20 veces, y así no te contaminabas. ¿Qué enseñó Jesucristo? Que lo que contamina es lo que sale de tu corazón, no lo que entra por tu boca. Cuando pudimos entender eso, cuando yo pude entender eso, le di gloria a Dios, amado hermano. Porque también nosotros, ¿te acuerdas en la iglesia católica? Yo recuerdo cuando hice mi primera comunión, me enseñaron que la vela era la luz que me guiaba. Cuando entendí que es Jesucristo, Jesucristo es la luz del mundo. Ahora por medio de Cristo yo puedo ver el error.
Yo puedo ver cuál es la iglesia verdadera, cuáles son los pastores verdaderos que Cristo ha establecido. En Cristo hemos conocido la verdad. Pero el pueblo de Israel conocía la verdad. No conocía la verdad. Miren, los maestros de Israel, Nicodemo, ¿entendía las escrituras? No las, y era maestro de Israel. ¿Qué enseñaría Nicodemo si era maestro de Israel? O enseñaba ceremonias, hay que circuncidarte, hay que celebrar esta fiesta, hay que celebrar la Pascua. Pero ¿a quién no veía Nicodemo? A Jesucristo. Él no entendía que los sacrificios que se ofrecían eran figura de Jesucristo. No lo entendía. Él había leído y enseñaba, yo creo, Ezequiel, donde decía que Dios nos iba a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y nos iba a dar a su Espíritu Santo, y no entendía el nuevo nacimiento. ¿Cómo se nace de nuevo? Por medio del Espíritu Santo. Él nos regenera, nos cambia el corazón, nos cambia la mente, nos traslada de las tinieblas ¿a dónde? A la luz, de la muerte a la vida, y de la potestad de Satanás al reino de Jesucristo. Pero no podían entenderlo, amado hermano. Ellos dicen que recorrían mar y tierra para ser un discípulo, y lo hacían 2 veces más hijo del infierno. ¿Sabe a dónde están llevando a todas las sectas? La iglesia católica, mormones, luz del mundo, testigos, adventistas, a todos sus discípulos al infierno, porque no les están predicando a Cristo. ¿A quién tenemos que predicar? A Jesucristo. Ahorita vamos a ver que esta historia te tiene que llevar a Cristo como el pan de vida. Si tú crees en Jesucristo, tú tienes vida eterna. Si tú niegas a Jesucristo, tú estás condenado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira, amado hermano, mire, vamos ahí a Mateo 14:15. Vamos a avanzar. Cuando alguien te hable de la palabra, dile, háblame de quién. De Jesucristo. Porque nadie va al Padre si no es por medio de quién. De nuestro Señor Jesucristo. Mateo 14:15. ¿Lo tiene? Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ¿qué? Pasada. ¿Qué le pidieron sus discípulos a Jesucristo? Ya despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren ¿de qué? De comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Qué ve usted ahí? ¿Cómo reaccionaron? Terrenalmente. A ver, ¿cómo reaccionaron? ¿Ellos cómo querían resolver el problema de darles de comer? Ellos vieron y dijeron, pero si nomás hay 5 panes y 2 peces, no alcanza. En las cosas de Dios, tú tienes que empezar a ver sobrenaturalmente. ¿Conocen amén? ¿Sí? ¿Qué te quiero dar a entender? Por ejemplo, ¿tú creerías que tú te hubieras convertido a Cristo antes de convertirte, así como eras? O sea, ¿qué te hubieran dicho si algún día te hubieran dicho cuando eras mundano, un día tú vas a predicar ahí, Vicente, en el púlpito? ¿Qué cree que hubiera dicho Vicente en ese momento? Tú estás loco. Yo no creo en esos locos ahí que andan en la iglesia, que le están robando su dinero. Yo así pensaba. Yo decía a los cristianos, pobres tontitos, los tienen bien engañados ahí, quitándoles su dinero, engañándoles que hay infierno. Yo decía, ¿quién ha ido y quién ha vuelto? Así era mi mente. ¿Cuántos amén? Porque todo lo pensamos como, amado hermano, terrenalmente. Cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cómo lo vas a resolver? Así luego te viene a la mente, voy a empeñar esto, voy a pedirle al pastor, voy a hacer esto. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos un Dios todopoderoso. O sea, si Cristo te dice que tú le podías dar de comer, ¿qué tenías que hacer? Creerle. Si así Él dice, dale de comer, sí, Señor. ¿Qué quieres que hagamos? Que oremos al Padre, ¿qué haré? Y se va a hacer, porque tú lo has dicho.
La semana próxima vamos a ver que Pedro, ¿qué le dijo a Jesucristo? Si eres el Señor, manda que yo camine sobre el agua. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Ven? ¿Y no caminó? ¿Y por qué caminó? Porque Cristo dio la orden. O sea, si Cristo lo dice, se hace. ¿Cuántos dicen amén? Entonces miren, aquí ellos tenían que confiar en el Señor, que Él dice, danle ustedes de comer. ¿Y si les iba a dar de comer o no les iba a dar de comer? Bueno, ¿les dio de comer o no les dio de comer? Mire, ¿qué dice ahí? Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, vean la dependencia de Cristo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos ¿a qué? A la multitud. Y comieron ¿cuántos, hermano? Todos. ¿Y se saciaron? Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Ya están viendo aquí la provisión de Dios? ¿Tú has estado algunos días preocupado porque no te alcanza el dinero? Yo sí. Yo te voy a confesar ahí mi falta de fe en algunas áreas de mi vida. Yo tengo muchos gastos médicos de mi hija. Ahorita voy a pagar el predio, muchas cosas. Y en mi mente sí vienen así como, ¿cómo voy a pagar tanto y tanto y tanto? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios y ser buenos administradores. No nos tenemos que ir a los extremos. A ver, ¿cuántos entienden eso? Porque hay quienes dicen, no, tú decláralo por fe y te va a alcanzar. No, a ver, cálmate. Yo confío en que Dios nos va a proveer, pero es mi responsabilidad ser buen administrador. A ver, ¿cuántos entienden eso? Tengo que adaptarme a lo que gano. A ver, no puedo gastar más de lo que gano, amado hermano. A ver, ¿cuántos entienden eso? Si gano 100 pesos diarios, ¿cuántos me puedo comer diario? Ponle que los 100, ponle. Vamos a ir a los 100 pesos, gástate los 100 pesos. ¿Qué es lo único que no puedo hacer? Gastar 200 o 150. A ver, ¿cuántos dicen amén a eso? A ver, si no me alcanza para meter a mis hijas a una escuela de paga, no me alcanza porque yo gano tanto y no me alcanza, ¿qué tengo que hacer? Meterlas a una de gobierno. ¿Y eso será falta de fe? Eso es administrarse. Ahora yo voy a orar a Dios para que Él me provea, pero yo tengo que ser buen administrador. Si no me alcanza para comer carne todos los días, ¿qué debo de hacer? Comer verduritas y sopita o como me alcance, me tengo que administrar. Pero lo único que no puedo hacer es endeudarme. Hay gente que tiene en su casa su televisor, tiene su carro, tiene sus muebles, pero ¿se ha preguntado cuánto debe en la tarjeta de crédito? Así vive, hay gente que así vive, aparenta una vida de rico y no es rico. Y debe un montón en la tarjeta de crédito. Por cierto, un consejo para toda la iglesia: no te endrogues, menos con tarjeta de crédito. No pidas prestado con réditos, porque al rato no vas a saber cómo pagar. Contento con lo que tienes. A ver, otra vez, contento con lo que tienes. Si te alcanza para frijolitos, dale la gloria a Dios y las gracias y cómete los ricos. Pero sí me entendió este punto, ¿verdad? Porque mira, hay de los que dicen, tú no tienes fe. No, yo sí tengo fe, pero también tengo responsabilidad de ser un buen ¿qué? Administrador. ¿Sí quedó claro eso, verdad, madre hermano? Bueno, vamos a continuar ahí entonces, vamos ahí. Dios sí nos provee, sí, pero todo de acuerdo a sus propósitos, ¿verdad? Ahora dice ahí, miren, en Juan 6:13, aquí pareciera que ya acabó la historia, ¿no? Ahí ya comieron, sobró pan y pareciera que ya acabó la historia. La historia continúa, hermano. ¿Sí o no continúa? ¿Dónde? Vaya usted a Juan 6, ¿qué? 13, ahí continúa la historia. ¿Lo tenemos? Vea cómo continúa la historia ahí.
Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Vea cómo sigue la historia. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, ponga atención, ¿sí vieron la señal? A ver, ¿qué señal? Que todos habían comido con pocos panes y pocos peces. Pero esa no era la señal que Cristo quería que vieran. Ahorita vamos a explicar eso. O sea, Cristo no les hizo el milagro para que se quedaran viendo, ay, ¿cómo nos dio de comer con tan poquito? No. Ahorita vamos a entender para qué Cristo hacía los milagros, vamos a entenderlo. Dice ahí, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el que había de venir al mundo. Miren, aquí pareciera que sí entienden quién es Jesús, ¿verdad? Pero vean el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué Cristo no dejó que lo hicieran rey? ¿Acaso no es el rey? Esa hermana que no había llegado su hora, no era por eso. Ellos lo querían hacer rey al modo terrenal. Ponerlo para que los liberara de los romanos, para que les diera de comer, para que les ayudaran todas sus necesidades terrenales. Pero a eso vino Cristo. Cristo vino a reinar tu vida para salvarte. Porque tú estás bajo, si no eres cristiano, estás bajo el reino de Satanás. Satanás es tu rey, tu padre, tu amo. Y por eso tú haces la voluntad de tu padre, dice las Escrituras. Entonces Jesucristo vino a reinar sobre aquellos que voluntariamente se sometan a él. Ahora, ¿qué dice la Escritura de los judíos? Que dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Sí lo ha leído? O sea, querían hacerlo rey, pero ¿qué no querían? Someterse a Cristo. Aquí hay gente que pregúntale, oye, ¿quieres la vida eterna que Cristo da? Pregúntale. Y vas a ver qué te va a decir. ¿Qué te va a decir? ¿Sabes lo único que no quiere? Someterse a Cristo. Yo sí quiero la vida eterna, pero que no me digan que tengo que estar yendo a la iglesia, que tengo que venir a la oración porque tengo otras cosas más importantes que hacer. No quiero que me digan que en mi casa tengo que estudiar, no quiero que me digan que me tengo que santificar, pero sí quiero la vida eterna. Así era el pueblo de Israel. Aquí, gracias a Dios, no hay de esos. Y pregúntale y vas a ver que él con todo gusto viene a la oración, en la semana está leyendo la Biblia, está orando, se está santificando, porque él sí se ha sometido ¿a quién? A Jesucristo. Todo el que no se somete a Cristo es un simple religioso. A ver, ¿qué es? Que le dice Señor, Señor a Jesús, pero no hace lo que Jesús le dice que haga. Todos esos son falsos creyentes dentro de la iglesia. Ahorita platicaba con uno de mis hermanos y le estaba yo comentando que dentro de todas las iglesias hay falsos hermanos. De todas las iglesias, la que tú me digas. La iglesia de MacArthur, de Sugel, la que tú me digas, dentro de esa iglesia hay falsos hermanos. ¿Y aquí qué creen? También hay gente que no ha nacido de nuevo. En todas. Jesucristo de sus 12 apóstoles, Judas. ¿Era falso? Al apóstol Pablo, uno de sus colaboradores, Demas, ¿era falso? Sí. ¿Y léelas en Corintios, había falsos? En la carta de Juan dice que salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? ¿Será bueno la membresía? Ahora sí, pregúntale a la que está a tu lado, ¿será bueno hacer una membresía entonces? ¿Por qué será bueno de acuerdo a eso? Para detectar a los falsos. En la membresía vamos a aceptar a puros, a lo que más Dios nos dé luz, creyentes. Porque Pablo nos advirtió que van a entrar lobos y que de nosotros mismos se van a levantar lobos que van a destruir a la iglesia. ¿Tú cómo sabes que Vicente, Rodolfo, Juan, Alejandro, Lalo no somos lobos?
Dice la hermana que predicamos la palabra de Dios, también Demas la predicaba. Judas predicaba el evangelio. Hacía milagros. O sea, miren, por sus frutos dicen por ahí. Miren, hay gente que aparenta ser creyente, hermano, y conoce Biblia. Pero ¿sabes por qué la iglesia no debe de ser liderada nada más por un hombre? ¿Sabes por qué? Porque entre todos nos vamos a cuidar. A ver, a mí, si yo fuera aquí el único líder y no dejara que nadie participara ni opinara, ¿quién me podría decir que yo estoy mal? La mayoría de las iglesias, hermano, los pastores se enojan si tú le dices que está mal en algo. Yo aquí te lo he dicho, dime en qué estoy mal y te lo voy a agradecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Al Rodolfo le podemos decir que está mal? Si está mal. ¿Y sería para bien de la iglesia y de él? Y aunque se enoje, a Juan, a Alejandro, al hermano Lalo, a mí, ¿sí? Entonces, por eso es bueno tener un consejo de ancianos. Nosotros, entre nosotros nos vamos a estar cuidando, amado hermano, y cualquier cosa que veamos que estamos mal, todos nos vamos a decir: pastor, usted está mal en esto. Hermano Alejandro, usted está mal en esto. Y vamos a estar cuidando ¿qué? La iglesia. La iglesia, hermano. Y vamos a estar viendo quién entra, con qué doctrinas viene, con qué pensamientos viene, para que no vaya a destruir la iglesia. Por eso yo no entiendo a esos que están en contra de la membresía. Es para tu bien. Ahora, va a haber gente que se va a ir al infierno creyendo que es cristiano. ¿No te gustaría mejor que ahorita te dijeran no eres? ¿Te daría tiempo de arrepentirte? Y si no te decimos, si te decimos no, tú ya eres doble cristiano, ya hasta sirves. Imagínese, se muere el pobre y despierta del infierno. Dile a que está a tu lado, mejor que nos digan aquí ahorita. Ahorita díganos si somos cristianos o no. ¿Cómo? Te vamos a examinar y tú examínanos a nosotros. Tú también tienes derecho a decirnos, ¿sabe qué, hermano? Yo no lo veo a usted como pastor. Yo les he dicho ahorita a mis hermanos que están en el consejo, si ustedes no me ven como pastor, siéntenme y pongan al que deben de poner. ¿Está bien o no está bien eso? Porque ¿quién es el que debe de establecer los pastores y diáconos de la iglesia? La iglesia. La iglesia, amado hermano. Lea Hechos, ¿quién puso a los diáconos? La iglesia. Ahora que pongamos diáconos y oficialmente los nombremos aquí, ¿quiénes van a dar el sí? La iglesia. Vamos a preguntar, ¿cómo ve a este hermano? Usted que ha estado platicando con él y lo conoce, ¿hay testimonio de que él puede ser diácono? Y la iglesia tiene que decir sí o no. La iglesia, no los congregantes, ¿eh? A ver, ¿quién es la iglesia? Los miembros, aquellos que ya los tenemos registrados como miembros de la iglesia. No los que vienen aquí, no, esa no es la iglesia. Los que ya entrevistamos, ya examinamos, ya vimos su fidelidad, sus frutos y los aceptamos como miembros de la iglesia. ¿Sí queda claro, amado hermano? Hay gente aquí que todavía no es miembro, grave es eso. Todavía falta que lo entrevistemos y lo aceptemos como miembro de la iglesia. Entonces, ahí dije eso para que quede claro, amén. Entonces lo querían hacer rey, pero él no dejó que hacerse rey. Juan 6:22, vamos a avanzar. Juan 6:22. Ya les dio de comer, lo quisieron hacer rey. ¿Qué pasó al siguiente día? Vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a qué? Y hallándole al otro lado del mar, ¿cómo le llamaron a Jesús? A ver, ¿qué creían que era Jesús? Un maestro de la palabra. ¿Era un maestro de la palabra? Jesucristo es el Señor.
más que un maestro, más que un profeta, más que un rey. ¿Quién es Jesucristo, hermano? El Señor. ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. A ver, ¿qué sabe Jesús de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Él sabe por qué estás aquí. Dios, el Señor sabe si a lo mejor hoy viniste a la oración porque te tocaba orar. Él sabe. Porque mira, ahorita no hay gente que viene a la oración. Ahora que lo hagamos miembro y lo pongamos en la lista, ¿qué va a pasar? Va a venir. ¿Y por qué va a venir? Porque le toca orar. ¿Y por qué no viene cuando ahorita no le toca orar? O no es creyente, o su motivación para buscar a Jesús es incorrecta. No se pongan serios los que no vienen. Es para ti. ¿Cuál es el amén? O sea, ¿cuántos tenemos que venir a la oración? ¿Nada más los que nos tocan orar ahí? Los que son miembros de la iglesia. Si no eres miembro de la iglesia, no te preocupes. No vengas a la oración, no eres miembro de la iglesia. Pero si tú quieres ser miembro de esta iglesia, tienes que venir a la oración. ¿Cuál es el amén? Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Tú no dejas a tu mano cuando te vas a trabajar, ¿o sí? ¿Dejas tu mano ahí en la casa? ¿O va todo tu cuerpo? Necesitamos estar aquí todo el cuerpo de esta iglesia para adorar al Señor y orar. Cuando tú no vienes, ¿sabes qué estás diciendo? Yo no soy del cuerpo. Yo no soy necesario. Todos los miembros del cuerpo son necesarios, todos. No le puede decir el ojo a la boca: no te necesito. Dile que está a tu lado: te necesitamos. Necesitamos que vengas y clames al Señor por la iglesia. Va a ver usted ahora que los pongamos ahí en la hoja, va a ver. Hasta les va a dar pena y van a llegar temprano. ¿Sabe quiénes llegan temprano aquí en la iglesia? Para vergüenza lo digo. ¿Quién cree que llega temprano? A las 9:30 ya está aquí. Los que van a servir. Y cuando no les toca servir, ya está la adoración y están tocando. ¿Cierto o falso? Amado hermano, nos hace falta entender, en verdad. Y Jesús lo sabe, ¿eh? Jesús sabe por qué estás aquí. Hay gente que está aquí porque la traen a fuerzas, los invitaron, no sé. Pero Jesús sabe por qué estás aquí. Si realmente lo amas o estás buscando un beneficio de él nada más. ¿Por qué buscaban a Jesús? Porque les dio de comer. ¿Qué les dice Jesucristo? ¿Qué les dice ahí? Trabajar no por la comida que perece, sino ¿por qué? A ver, ¿cuál era la comida que realmente Cristo les vino a dar? ¿Cuál era? ¿Los panes y los peces? Su palabra. Su palabra. ¿Sabes que ahorita el Señor te está alimentando? La palabra de Dios es un alimento espiritual. Dice Pedro: desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas en la salvación. Amado hermano, te lo voy a repetir como 1,000,000 de veces. Tienes un gran tesoro aquí, hermano. ¿Qué haces en la semana? ¿Todo el día estás trabajando, discúlpame, como burro? ¿Todo el día? ¿O te sientas un ratito y dices: este es un tesoro, este es mi alimento? Sin la palabra de Dios estoy ciego. Sin la palabra de Dios, al rato ya no voy a querer ir a la iglesia. ¿Por qué crees que hay gente que se desanima? No tiene comunión con el Señor. No lee las escrituras, no ora, no oye predicaciones. Aliméntate todos los días. Mira, proponte un año. Todos los días medita en la palabra, ora a Dios y vas a ver cómo vas a estar firme en la fe. Ya no vas a ser de aquellos de que hoy no quiero ir a la iglesia. Ay, hoy no.
tú vas a anhelar ir a la iglesia. Tú vas a querer estar en todos los cultos, tú vas a querer empezar a predicar, a servir, porque vas a estar lleno ¿de qué? De la palabra y del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué crees que no predicas? ¿Por qué crees que no quieres servir? ¿Por qué crees? No lees las escrituras, amado hermano. Lo dice el Salmo 1, el que medita la palabra día y noche, ¿cómo es? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae y al tiempo da su fruto. La mayoría se está quejando, ay hermano, no le entiendo a la Biblia. ¿Y cómo crees que la vas a entender? ¿Cómo te imaginas? ¿Así mágicamente un día la vas a poder entender? Escudriñando. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo los 4 evangelios, ¿sí te das cuenta de la misma historia, cómo te va mostrando detalles que no te enseña acá? Pero ¿cómo crees que llegas a eso? Tienes que estudiar, amado hermano, y orar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por cuál comida debemos de trabajar? Por la espiritual. Dile al que está a tu lado, mira, ¿no te has preguntado cuántas horas trabajas por el pan físico? A ver, ¿cuántas horas trabajamos? Algunos 8, algunos 10, no sé. 12 dice la hermana. ¿Cuánto tiempo le das a la palabra? ¿Cuánto? ¿Y qué es más importante? La palabra de Dios. Vean lo que dice Cristo ahí. Vamos a continuar. Trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. A ver, ¿quién la va a dar? Jesucristo, porque Él es el verbo hecho carne, amado hermano. Porque a este señaló Dios, ¿qué? El Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí le hacen una pregunta a Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Léalo ahí. Creer a la palabra y a nuestro Señor Jesucristo. Hay gente aquí que quiere que su vida cambie, pero no ha entendido que primero tiene que creer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo es el único camino al Padre. ¿Cuál es el amén? Que Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios si primero no crees en el Señor Jesucristo. No quieras vivir en santidad si primeramente no has sido justificado. ¿Qué necesitas ser primero? Justificado. Por eso ve las sectas. Ve por qué ninguna persona que pertenece a una secta te puede decir que es salvo. ¿Por qué no te puede decir que es salvo? Porque no entiende lo que es la justificación. Pregúntale a un católico romano, a un testigo de Jehová, a un luz del mundo. Pregúntale, ¿usted es salvo? Y te van a decir no. Nadie puede saber que ya uno es salvo. ¿Por qué ellos piensan así? Porque a ellos les han enseñado que para ser salvo hay que guardar los mandamientos. Y como nadie los puede guardar, ¿quién puede decir que es salvo? Nadie. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo ha sido justificado. Y después se santifica. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, pobre gente, imagínense cuándo va a poder ser salva. Nunca va a poder ser salva. Por eso ellos se sorprenden de nosotros cuando nosotros les decimos, yo soy salvo, y nos dicen, tú eres un orgulloso, arrogante, nadie puede saber. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo ha pasado de muerte a vida, y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No lo dice la Biblia? El que cree en Cristo, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna. ¿Sí tiene vida eterna o no tiene vida eterna? Fíjese ahí lo que dice. Le dijeron entonces, ¿qué señal haces pues tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? A ver, ¿qué le estaban pidiendo que hiciera? Otro milagro. ¿No ya habían visto el milagro? Entonces, ¿por qué le pedían otro milagro? Y vean lo que le dicen a Jesús, vean lo que le dicen.
Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Fue un milagro cómo Dios sustentó a todo un pueblo de más de 2 millones de personas en el desierto. 40 años los mantuvo con maná. Ni un día faltó el maná. 40 años para que no se murieran de hambre. ¿Fue un gran milagro? Pero ¿qué pasó con esos hombres que comieron el maná? Murieron. Y Cristo les está diciendo, el pan que les dio Moisés en el desierto no era el verdadero pan. El verdadero pan lo da mi Padre y yo soy ese pan. O sea, ve cómo el maná del Antiguo Testamento figura de quién era. De Jesucristo. Pero ellos ¿con qué se quedaron? Con Moisés y el maná. Y estaba enfrente el pan del cielo, el pan que da vida a los hombres. Y no quisieron ese pan. Vean lo que dice ahí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. ¿Qué les dice Cristo? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero ¿qué? Pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a qué, hermano? Fíjate, no solo a 2 millones de personas, al mundo. A ver, este pan del cielo, ¿para qué capacidad tiene de salvar? A todo el mundo. Todo aquel que crea en Jesucristo tiene vida eterna. Todo. Y nadie, y Cristo no va a rechazar a nadie que el Padre le traiga. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién es el pan del cielo? Dile al que está a tu lado. Tienes que comer ese pan para que tengas vida eterna. ¿Cuál es ese pan? Jesucristo y su palabra. Amén. Otra vez les dice, ahí dicen, Señor, danos siempre este pan. A ver, ¿qué querían estos hombres? El pan que da vida, ¿verdad? Bueno, cuando ya les dice que es Él, ¿qué creen? Ya no les gusta ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿A qué se refiere que ya no vamos a tener hambre ni sed? A que nuestra mayor necesidad, que es espiritual, va a ser saciada. A ver, ¿cuál es nuestra mayor necesidad del ser humano? Espiritual. La falta de Dios en nuestra vida. Cuando tú crees en Jesucristo, tu mayor necesidad espiritual ya está saciada. Tú ya tienes el agua que sacia. Ya no vas a desear las cosas de este mundo que antes necesitabas para ser feliz. En Cristo tienes plenitud de gozo. Tienes vida eterna, tienes paz, tienes gozo, tienes libertad, tienes vida eterna, tienes esperanza, tienes promesas, eres heredero juntamente con Cristo, estás completo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tienes sed. ¿Alguien de aquí todavía está deseando ser famoso aquí en la tierra? ¿O ser rico? Ya eres rico. Vas a heredar la nueva creación y vas a gobernar juntamente con Cristo, si eres creyente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice ahí? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿cuál es el problema? Aquí hay gente que a pesar de que está oyendo que solo en Cristo hay salvación, no va a querer venir a Cristo. Va a seguir pensando que es bueno, que sus buenas obras lo van a salvar. Yo no sé qué es, Dios sabe qué está pensando. Pero ¿qué dice Cristo? ¿No creéis en mí? Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? A ver, ¿por qué tú viniste a Cristo y tu vecino no? Porque el Padre tuvo misericordia de nosotros y nos reveló a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Padre por ello? Dice ahí, todo lo que el Padre vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice Cristo? Por eso nos recibió Cristo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere ponga atención, no pierda yo nada. A ver, ¿qué te trae esta palabra? Seguridad. Dile al que está a tu lado, yo no sé tú, yo no me voy a perder.
porque mi Señor Jesucristo no pierde nada. Dice que estamos en las manos del Padre, mayor es el Padre que todos y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Sí lo crees o no lo crees? Esto es glorioso, amado hermano. Si tú estás en Cristo ya no te puedes perder. Dice ahí, sino que lo resucite en el día ¿qué? Postrero. Esa es nuestra esperanza. Dile al que está a tu lado, vas a morir y yo voy a morir, pero Cristo nos va a resucitar para vida eterna. Por eso dile, no tengas miedo el día que te estés muriendo. No tengas miedo, porque Cristo prometió resucitarnos. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él. ¿Cuántos ya vieron al Hijo? ¿Cuántos hemos creído en Él? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Qué, amado hermano? Ve la reacción de alguien que no ha nacido de nuevo en el 41. ¿Cuál es la reacción de los que no han nacido de nuevo? Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué les hacía tropezar a estos judíos? ¿Cómo que vienes del cielo si naciste ahí de María, creciste aquí con nosotros? Vea lo que dice. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Conocían a Jesús? Terrenalmente sí, sabían que ahí había nacido en la familia de María, pero espiritualmente ¿conocían a Jesús? No conocían a Jesús. ¿Por qué hay gente que se va a ir al infierno? Porque no sabe quién es Jesucristo. ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ponga atención en el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué el que está a tu lado, si tú sabes que no es cristiano, por qué? Porque Dios no ha tenido misericordia de él. Esa es la diferencia entre él y tú. No es que seamos más inteligentes nosotros que él, ¿verdad que no? Ni más buenos. La misericordia de Dios. Dios dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Entonces te hago una pregunta. ¿Qué oras tú diario por tus familiares inconversos? Que Dios tenga misericordia. Si tus hijos no son cristianos, ¿los vas a volver cristianos a la fuerza? ¿Los vas a castigar porque no son cristianos? ¿Los vas a golpear porque no son cristianos? ¿O vas a orar a Dios, Señor, ten misericordia de mis hijos, así como la tuviste de mí? ¿Sí queda claro, amado hermano? No los obligues a ser cristianos porque nunca los vas a convertir tú. Dios es el que convierte el alma. Amén. Ya estoy casi por terminar, amado hermano. Mire, dice ahí, vamos ahí a avanzar, dice en el 47. De cierto os digo, el que cree en mí, ese de cierto es contundente, ¿eh? El que cree en mí, ¿qué tiene, hermano? ¿Tú puedes decir que tienes vida eterna? Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ponga atención, aunque diario te comas tus tacos para que sigas viviendo aquí, vas a morir. Grábate eso, vas a morir físicamente. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma, ¿qué dice? ¿A qué muerte se refiere? A la muerte eterna. Un día, cuando mueras físicamente, si no eres cristiano, te espera la segunda muerte. Hay primera muerte y hay segunda muerte. Primera muerte física, es la primera muerte. Pero no creas que aquí se acaba todo. No creas esos que dicen, ya está descansando en paz. No es cierto. Si te moriste físicamente sin Cristo, te dan la segunda muerte. Lago de fuego por toda la eternidad. Pero los que creemos en Cristo, ya no sufriremos la segunda muerte. ¿No le da gloria a Dios por ello, amado hermano? Ya, gracias a Dios. Mira ahí, dice ahí, ese es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ponga atención, si alguno comiere de este pan, vivirá para ¿cuándo? ¿No te da gusto eso que un día vas a ser eterno, hermano?
Pero sabes que no es solamente vivir para siempre, sino vivir en la presencia de Dios. Eso va a ser glorioso, amado hermano. Vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y el pan que yo daré es mi carne. Ahí Cristo les está predicando el evangelio. El pan que yo daré, ¿qué es? La cual yo daré por la vida del mundo. ¿A qué se está refiriendo ahí que va a dar su carne? A que va a morir por nuestros pecados. Por eso más adelante él dice: el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. ¿A qué se refiere? A que creamos en su sacrificio. El mensaje del evangelio es este: que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. Acuérdate, ese es el evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Si tú crees eso, tienes vida eterna. ¿Cómo lo entendieron ellos de que tenía que comer su carne? ¿Cómo quiere que nos lo comamos? ¿Ve la mente qué? Terrenal y carnal. Ahorita le decía yo a un hermano que no ha avanzado porque todo lo razona con qué cree. Él quiere entender las cosas con su mente carnal. No lo vas a entender jamás. Esto es espiritual. Esto es a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya con esto termino. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, ponga atención, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si tú no crees al mensaje del evangelio, no eres salvo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene otra vez? ¿Cuántas veces repitió que tenemos vida eterna, hermano? Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera ¿qué? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. Si usted sigue leyendo esa historia, muchos dejaron a Jesucristo porque no entendieron su palabra. Y Cristo le dijo a sus apóstoles: ¿también se quieren ir? Dijeron: no, solo tú tienes palabras de vida eterna. Póngase de pie. Disponga su ofrenda de todo corazón.